Aleluya. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios le bendiga. Este tema se llama el perfil de un maestro. De un maestro en la palabra de Dios. El perfil de un maestro en la palabra de Dios. El perfil de un maestro no es la vestimenta que carga. No es el carro que anda. No es la apariencia física. El perfil de un maestro es la capacitación que tiene de parte del Espíritu Santo y de parte de un verdadero apóstol del Espíritu Santo. Lo vamos a ver en Hebreos capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El apóstol Pablo, un hombre con un llamado apostolar que podía funcionaba en los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pablo con los 5 ministerios, porque un apóstol tiene que mover los 5 ministerios. Pablo había enseñado a los hebreos, tanto que les había enseñado el apóstol Pablo, que está un poco enojado porque ellos no habían retenido la doctrina de Cristo. Y Pablo les está recalcando, les está diciendo: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tardos, haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dios está interesado de que hayan buenos maestros, pero un maestro solamente puede ser discipulado por el Espíritu Santo y también por un apóstol o por un verdadero pastor que ha sido discipulado por un apóstol. El apóstol le toca discipular a profetas, a maestros, pastores y evangelistas. El maestro es uno que enseña. Eso es el ministerio de un maestro. Uno que enseña, que discipula a otros, que capacita a otros. Pero ahora en día cuesta hallar buenos maestros. Hay mucho falso maestro. Maestro es aquel que cree que sabe y se atreve a enseñar a otros. Pero hay que tener mucho cuidado de querer enseñar de la palabra de Dios. Porque si enseñas de una manera falsa, de una manera mentirosa,
de una manera desviado de la verdad, eso llevará a muchos al infierno. Y Pablo lo que no quiere es que haya apostasía dentro de la iglesia, así como hoy los verdaderos apóstoles no quieren que haya apostasía. Está haciendo una advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. Dice Pablo a ustedes que en el tiempo pasado los discipulé, ahora quieren otra vez que les vuelva a enseñar, los vuelva a discipular. ¿Se les ha olvidado la doctrina de Cristo? ¿Se les ha olvidado? Ustedes ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Los niños espirituales son los que se alimentan con pura lechita. Pero los niños maduros espiritualmente tienen que comer alimentos sólidos, tener luz en la palabra de Dios, revelación. Pero lastimosamente hay muchos niños que no conocen la palabra de Dios y son atrevidos a querer enseñar a otros. Se creen maestros y no son maestros en la palabra de Dios. Y al no conocer la palabra de Dios y querer enseñar, se vuelven falsos maestros. Todo aquel que participa de la leche es inexperto. Oiga, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, oiga, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El ministerio de maestro, para ser maestro de la palabra de Dios, hay que tener llamado primeramente de parte de Dios, ser instruido, enseñado por el Espíritu Santo y ser capacitado, discipulado por un verdadero apóstol del Espíritu Santo o por un verdadero pastor que está sujeto a un apóstol. No es cualquiera que puede tener un perfil de maestro en la palabra de Dios. El perfil de un maestro en la palabra de Dios es la capacidad que tiene de revelación de la palabra de Dios, del conocimiento y del entendimiento y de la sabiduría que tiene de la palabra de Dios. Ese es el perfil. Pero lastimosamente los niños espirituales ahora se dejan impresionar por la vestimenta, por lo que anda un hombre o una mujer que dice ser maestro. Porque no son capaces de examinar quién es un verdadero maestro en la palabra de Dios. Son inexpertos. Son niños. Porque no han sido alimentados con alimento sólido, que es lo que hace ejercitar los sentidos, que la palabra de Dios le da discernimiento del bien y del mal. Un verdadero maestro conoce la doctrina de Cristo. La Biblia es bien amplia. Tiene una extensión profunda, alto, largo, ancho. No cualquiera puede enseñar la palabra de Dios.
Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos. El que se atreve a enseñar y no ha sido enseñado, se vuelve un falso maestro. El que no está seguro de lo que va a enseñar, se vuelve un falso maestro. Para enseñar la palabra de Dios, hay que estar seguro de lo que va a hablar. Porque la palabra de Dios habla así. ¿Por qué habla? ¿Para quién habla? ¿Y para qué tiempo habla? Hay que tener entendimiento de estas cosas. ¿Quién es un maestro? Uno que se atreve a enseñar a otros, a capacitar a otros, a discipular a otros. Pero el verdadero perfil de un verdadero maestro es el llamamiento que Dios le hace y la capacitación que tiene de parte de un verdadero apóstol del Espíritu Santo o de un verdadero pastor que está sujeto a un apóstol. Porque la doctrina de Cristo viene revelada de los apóstoles para abajo los ministerios. Aleluya. Hay un orden. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Ahí está el orden de los ministerios. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Ahí habla de los 5 ministerios. Y habla del ministerio de los maestros, del ministerio magistral. Tengamos mucho cuidado. Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 19. Habló de uno que enseña bien. Oiga, habló de uno que enseña bien y habló de uno que enseña mal. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál va a ser el pago para cada uno? Mateo capítulo 5, versículo 19. Hay que tener mucho cuidado. Hay tanta gente que quiere enseñar de la palabra de Dios, pero no se deja capacitar, no se deja discipular, no se deja instruir. Hay que ser humilde. Aleluya. Dios tiene hombres verdaderos para capacitar, para discipular de parte del Espíritu Santo. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.